Bien, pues nada, voy a hablar un poquito, ahora que estamos en verano y que pega mucho, de lo que es la exposición intencional al frío. Vale, el concepto es bastante evidente. Consiste en básicamente someter a nuestro cuerpo a temperaturas bajas y de forma controlada. Esta segunda parte es lo más importante, de forma controlada. No hay que volverse loco y tenemos que hacerlo poquito a poco, de forma gradual, si queremos incorporar esto a nuestro día a día. Tenemos tres formas principales de hacerlo. La más asequible para todos sería la ducha, que sería básicamente darnos duchas frías. Tenemos también tema de inmersiones en agua fría y un tipo de exposición que no se habla tanto sobre ella es simplemente salir en un día frío, poco abrigado, y estar un rato pasando frío, básicamente, de forma controlada. El concepto que hay detrás de todo esto es que estimula ciertos sistemas de nuestro cuerpo. La exposición al frío genera una serie de estímulos y de respuestas en nuestro cuerpo que veremos que pueden ser beneficiosos para nuestra salud. Bien, estas son algunas de las respuestas que se producen en nuestro cuerpo cuando estamos expuestos al frío de forma intencional. Entonces serían, por ejemplo, la vasoconstricción y la vasodilatación, el shivering, que es el temblor, la respuesta de termogénesis no relacionada con el temblor, que ahora la veremos, y las respuestas cardiopulmonares. Bien, en primer lugar tendríamos una respuesta de vasoconstricción cuando nos exponemos al frío, ¿vale? ¿Qué es esto? Nuestro cuerpo activa un mecanismo que consiste en reducir las venas, básicamente los vasos venales, para minimizar la pérdida de calor de nuestro cuerpo. Una vez mantenemos la exposición, se produce precisamente lo contrario. Los vasos se dilatan para que llegue más sangre a todas esas zonas y calentarlas. Estos procesos de vasoconstricción y vasodilatación van a hacer que mejore nuestra circulación, que es el tópico que se habla de toda la vida, de que el agua fría mejore la circulación, aumenta la tasa de oxígenos y va a aumentar también el metabolismo. Además, va a aumentar el flujo en los tejidos, lo que ayuda a la reparación de estos, que de hecho es uno de los motivos por los que se aplica hielo cuando tenemos algún tipo de lesión. Bien, el tema del shivering, el temblor, es una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a indagar en todo este tema. En realidad es muy lógico porque al final el movimiento va a producir calor, pero yo es algo que nunca me había planteado. ¿Cuál es para qué sirve que el cuerpo tiemble, que entremos en esta tiritona que nos entra cuando pasamos frío? Bien, el temblor no es más que un proceso de contracción de los músculos de forma asíncrona. Y con esto el cuerpo genera 5 veces la cantidad base de calor que produce cuando estamos en reposo. Cuando estamos en movimiento se produce bastante más. Y este movimiento también hará, aparte de producir calor, que aumentemos el metabolismo. Ya veremos que varios de los efectos van en esta dirección, en que aumentemos nuestro metabolismo. Vale, el tema del non-shivering o la termogénesis que no va con temblor es un nuevo mundo que he descubierto al meterme en esto, que es el tema de la grasa parda. La grasa parda es un tipo de grasa que, a diferencia de la grasa blanca, lo que conocemos nosotros normalmente como grasa, tiene la capacidad de activarse y generar calor. El color de parda es porque es una grasa marrón que se lo da que tenga mucha concentración de mitocondrias. Y básicamente lo que hace este tipo de grasa es, en vez de almacenar la energía, la disipa en forma de calor. Su principal función es actuar de nuevo como termorregulador del cuerpo y también activará y aumentará nuestro metabolismo. Y por último, porque os quiero contar toda la película, si esto se hace sin cuidado, también puede tener sus riesgos. Por eso hacía al principio hincapié en lo de forma controlada. Si hay un tipo de respuesta cardiopulmonar negativa cuando se produce lo que se conoce como cold shock, y se identifica de forma bastante sencilla, porque aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial también aumenta y se produce una disminución notable del envío de sangre al cerebro. Básicamente se nota cuando te pasa que vas a empezar un poco a temblar y a hiperventilar, y si esto se lleva al extremo puede llegar a ser peligroso. Bien, ahora en los beneficios para la mente, pues en primer lugar sería una mejora del rendimiento mental porque
está demostrado que aumenta la capacidad de adaptación, la resiliencia y la capacidad para enfrentar desafíos. Al final nos estamos exponiendo a una actividad que realmente no queremos hacer. Nadie se quiere meter en esa situación de disconfort, de meterte bajo el agua fría y aguantar ahí debajo cierto tiempo para que se produzcan los beneficios. Además, va a ayudar a regular el estado mental y emocional en condiciones de estrés, por lo mismo, porque nos estamos exponiendo a esa situación de forma intencional. Se aumenta la atención. Ahora veremos más en detalle, pero aumenta la dopamina y otras catecolaminas como la norepinefrina y la epinefrina, que es con otro nombre adrenalina y noradrenalina. Estas liberaciones mejoran la agudeza mental y la capacidad de concentración y además va a aumentar el rendimiento cognitivo y va a permitir a las personas mantenerse más concentradas y rendir mejor en tareas que requieren atención. Va a haber un aumento, una mejora del estado de ánimo. De nuevo, se produce con la exposición al frío un aumento significativo de los niveles de dopamina en el cerebro y en el cuerpo. Se habla mucho de la dopamina últimamente como algo malo, pero la dopamina es un neuromodulador que eleva el estado de ánimo, proporciona sensación de energía, mejora la concentración y la motivación. Y esto contribuye a los sentimientos de bienestar y de mejora cognitiva. Es un tipo diferente de... Estuve investigando un poco al respecto por lo que se habla de la dopamina mala y esto que genera las redes sociales, el uso del smartphone, y son tipos diferentes de liberación, sobre todo porque con el smartphone vas a producir lo que es el pico de dopamina y luego el crash, y esto es un release más a largo plazo y que es más sostenido, con lo cual va a aumentar nuestro nivel base de dopamina. Esto va a llevar a elevación prolongada del estado de ánimo, básicamente. Y por último, en cuanto a modulación del estrés, la exposición va a generar una forma de estrés que es positiva, que se llama eustrés, y que va en contraposición al distrés, que es lo que está asociado con resultados negativos para la salud. Esto va a activar la liberación de norepinefrina y dopamina y al tiempo que minimiza el aumento de cortisol, que es la hormona del estrés. Este perfil de estrés, lo mismo, el eustrés, nos va a promover la resiliencia y va a fomentar los efectos positivos para la salud. Bien, una vez hemos visto un poco por qué querríamos hacerlo, vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Entonces, lo primero sería choose your weapon o puedes utilizar varias de las formas. Para ello podemos simplemente darnos duchas frías en casa o si conseguimos, bueno, si tenemos bañera o si tenemos un gimnasio donde haya una piscina fría, podemos aplicarlo también ahí o vamos a tener siempre la alternativa, ahora por desgracia en verano y en Madrid no, pero de salir a la calle y pasar un poquito de frío. Vale. El tema de la temperatura del agua. La temperatura varía muchísimo en función del individuo, de la tolerancia del individuo y del metabolismo, además de un montón de factores. Simplemente, como tónica general, el entorno tiene que ser lo suficientemente frío como para que nos queramos salir, pero que podamos permanecer en él de forma segura. Este umbral de incomodidad, tenemos que estar incómodos, va a variar de una persona a otra y puede cambiar incluso a lo largo del día. Y es necesario experimentar, simplemente hacer varias pruebas para encontrar cuál es la temperatura adecuada para cada uno. También puede influir, como he dicho, en función del día, si es por la mañana o por la noche, va a afectar a la experiencia y puedes tener en cada momento del día diferentes niveles de resistencia y de fuerza de voluntad, así que tendremos que ir adaptándolo. Vale, la progresión gradual. La progresión gradual no es hacerlo mal o hacerlo a medias, no. Hay que dejar que el cuerpo se adapte y en este caso en particular hay estudios que se han hecho con agua que no está demasiado fría, a 16 grados, y simplemente prolongando el tiempo de exposición también se producen los aumentos en los neuroquímicos que, que mejoran la salud. Precisamente en saltarte este paso, en ser un burro, es donde está el riesgo de la exposición al frío. Hay que ir poco a poco e ir trabajándolo. Hay otras formas que sería empezar con el agua caliente y ir poquito a poco terminando, por ejemplo, en la ducha, pasándolo al agua fría y dejar que tu cuerpo
active los mecanismos. Eso sí, es importante que terminemos en frío si utilizamos esto, ¿vale? Que nuestro cuerpo active los mecanismos para volver a recuperar su temperatura normal por sí mismo. No terminar en algo caliente porque perderíamos todos esos beneficios. Y aquí hay un pequeño tip que es si estamos realizándolo con inmersión, una piscina fría o una bañera fría, y hemos llegado a nuestro límite, esto va de perder el calor del cuerpo. Entonces, una técnica muy efectiva para no tener que bajar más la temperatura es movernos dentro del agua. Cuando nos movemos, perdemos esa capa de calor que nos rodea y estaríamos aumentando esa disipación de calor de nuestro cuerpo. Y por último, la mentalidad es muy importante, el mindset que tenemos que intentar tener a la hora de hacer esta exposición al frío. Hay dos aproximaciones, que sería elegir una temperatura e ir aumentando el tiempo, y hay otra aproximación que se recomienda un poquito más, que es la de contar muros. Un muro sería un momento de querer salirte, de decir, ya no aguanto más, me salgo. Entonces te puedes establecer una meta en lugar de tiempo, una meta diaria de la cantidad de muros que vas a superar ese día. Entonces vas a tener 3 impulsos de salirte y esa es tu meta diaria, pues al cuarto impulso ya te sales, pero te has planteado aguantar esos 3 y los quieres aguantar. También es importante mantener en la cabeza la intencionalidad de lo que estamos haciendo. Cuando estamos haciendo algo de forma intencional, que es justo precisamente esto, intencional al frío, y creemos que va a ser bueno para nosotros, puede conducir a un conjunto diferente de efectos fisiológicos, que es con respecto a algo que nos está ocurriendo en contra de nuestra voluntad o sobre lo que no tenemos control. Esto es un efecto que está bastante respaldado por estudios, que si alguien quiere profundizar un poquito en el tema, se llama Mindset Effect, y se diferencia del efecto placebo, aunque podría parecer que tenga algo de relación. Está estudiado que es diferente. Nuestro cuerpo va a actuar de forma diferente cuando lo hacemos de forma intencional. Vale, vamos a ver ahora una serie ya para cerrar, de algunas consideraciones, algunos temas que quería tocar así un poco más de forma rápida. Corto plazo y largo plazo. Someternos al frío tiene beneficios inmediatos, pero al hacerlo de una forma mantenida en el tiempo, se van a producir una serie de cambios en el cuerpo que suponen beneficios a largo plazo, como podría ser el tema de la insulina o el aumento de la grasa parda. Para esto hay algunos estudios que dicen que para obtener estos beneficios a largo plazo es suficiente con 11 minutos de exposición semanales. Como dato también hay un mundo en cuanto a exposición intencional al calor, y para los beneficios a largo plazo del calor serían 57 minutos semanales. Pero no va de esto la charla, hoy estamos con el frío. Vale, los ritmos circadianos son las fluctuaciones que se producen en nuestro cuerpo a lo largo de 24 horas. Una de esas fluctuaciones es la temperatura. Nuestra temperatura baja de entre 1 a 3 grados para quedarnos dormidos. Nosotros tenemos una temperatura mínima de nuestro cuerpo 2 horas antes de despertarnos, que va aumentando, y cuando nos despertamos sigue aumentando, y a partir de mediodía empieza a caer hasta que nos quedamos dormidos. Esto es importante saberlo para saber precisamente en qué momento queremos hacer la exposición al frío, porque cuando nos exponemos al frío se produce un producto rebote, o sea, un efecto rebote, y nuestro cuerpo se va a calentar. Por eso hay que tener, por ejemplo, cuidado si hacemos una exposición antes de dormir, porque luego puede ser que nos cueste más dormirnos, porque va a elevar nuestra temperatura y nos va a costar más esa bajada de temperatura que necesita nuestro cuerpo para quedarnos dormidos. ¿Qué es lo que mola de esto? Pues que podemos hackear un poco nuestro cuerpo. Cada uno va a encontrar su momento perfecto o puede hacerlo varias veces. Pero si entendemos el efecto que tiene en el cuerpo, por ejemplo, podemos ayudar a mantener la productividad a lo largo de la mañana, o usarlo para despertarnos a primera hora de la mañana y elevar ya directamente nuestra temperatura del cuerpo, o lo podemos hacer por la tarde, que esto es bastante interesante, 2, 3 horas antes de irnos a dormir. Entonces nuestro cuerpo va a aumentar el metabolismo, y luego cuando ya haya realizado todos los procesos va a estar más cansado, y este cansancio podemos hacer que coincida con la hora de irnos a dormir y luego dormir mejor. Vale, todos los efectos como la temperatura y lo que hemos visto dependen muchísimo de la persona. Una diferencia típica es entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en el tema de la grasa parda, se ha visto que las mujeres tienen más.
Hay varias hipótesis de esto. Una, por ejemplo, es que las mujeres pasan más frío porque la temperatura confort de una mujer está en 24 grados de media. Siempre hablamos, luego hay casos extremos, obviamente. Y la de los hombres está en 21. Otra de las hipótesis es que esto puede deberse a la regla del cuadrado cubo, que seguro que a alguno le suena, y que tiene que ver con esos procesos que se contrarrestan, pero que uno de los efectos aumenta con la superficie, o lo que sería el cuadrado, y otro aumenta con el volumen. Entonces, por ejemplo, la pérdida de temperatura es un ejemplo perfecto, porque la temperatura está contenida en volumen y la perdemos a través de la superficie. Otro de los efectos de esto es el tema de la fuerza y la relación de cuántas veces puede levantar una hormiga su peso con respecto a un elefante. Pues esto se debe a que la fuerza aumenta con el cuadrado y el peso aumenta con el cubo. Por esto, los hombres, que en general son más grandes, tienen más volumen en relación a su superficie y perderán menos superficie de pérdida de calor con respecto a la que contienen. Vale, y ya algunas cosillas sueltas. Meter o no meter la cabeza cuando hacemos la inmersión. Es opcional, eso sí, metiendo la cabeza se pierde en torno a un 30% más de calor. Luego, los efectos de la insulina, que sé que a alguno le puede interesar y que se mencionó bastante en la charla sobre el ayuno intermitente. En el largo plazo se reduce la resistencia a la insulina y aumenta la sensibilidad, que son dos cosas buenas, aunque suene a malo la segunda parte. Y luego quería comentar en mi caso, yo llevo un par de años haciendo esto y el primer invierno no, pero este último sí que lo he cumplido también a rajatabla, es decir, todos los meses del año, duchándome con agua fría todos los días. Tengo una excepción, aproximadamente una vez a la semana, sí que me ducho con agua caliente después de entrenar para irme a la cama a gusto y dormir como un bebé. Y vale, recalcar que esto, que aunque os he comentado algunas cosas, hay un mundo entero detrás de esto, todavía hay muchísimos aspectos que están por estudiar o estudiados, pero no con suficiente respaldo y entonces no los he puesto. Y que, por supuesto, si os da por investigar, vais a encontrar muchísima información más al respecto. Vale, y ya estaría con esto. Para el que se anime, os dejo un par de recomendaciones. 2 podcasts de Andrew Huberman, que es un neurocientífico que es profesor en Stanford. Y el segundo es una entrevista con una doctora que está precisamente especializada justo en la exposición al frío. Los otros 2 son papers de los que he sacado algunas de las ideas. Y el segundo está más centrado en el tema de la insulina, por si alguno quiere justo profundizar más en esto. Y nada, pues muchas thank yous y como pongo por aquí, a pasar frío.